Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Queremos que estés al tanto sobre prevención, información y nuevos descubrimientos en medicina. Desde hace 9 años, todos los martes a las 18 horas, a través de la 92.5 MHz, FM Signos, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y a través de la página web www.fmsignos.com.ar. Nos podés acompañar y así aprender a cuidarte y cuidar a los demás. Mi colega y amiga, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez, y quien les habla, el doctor Marcelo Gus, te damos la bienvenida a nuestro programa. Y les voy a dar un título. La diabetes puede cuadriplicar el riesgo cardiovascular. Interesante, ¿no? Y muy fuerte. Estamos en contacto con el doctor Guillermo Dieuceide, que es médico especialista en diabetes, endocrinología y metabolismo, jefe del servicio de endocrinología y diabetes del Hospital Nuestra Señora del Carmen de Chacabuco, y un investigador que estuvo a cargo de un estudio muy importante que se ha hecho en la Argentina, del cual vamos a hablar ahora y que nos parece de mucha importancia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, un placer saludarlo, doctor, desde acá, de nuestra radio, de nuestro programa, que es un programa de difusión sobre temas médicos hacia la población en general, y este tema nos pareció muy fuerte. A ver, para nuestros oyentes, estamos hablando de la diabetes tipo 2, ¿no? Cuéntenos un poquito primero, para ponernos en tema, ¿a qué se refiere cuando hablamos de la diabetes tipo 2? Bueno, mire, la diabetes tipo 2 es la diabetes más frecuente en el paciente diabético, o sea, casi el 90% de los pacientes con diabetes tienen diabetes tipo 2. En este caso, el mecanismo fundamental no es la deficiencia de insulina, como la que uno ve en la diabetes tipo 1, sí, sino básicamente un mecanismo de gran resistencia a la insulina. Es muy frecuente que esté asociada a obesidad, digamos, a sobrepeso, y por eso es tan frecuentemente vista en pacientes adultos predominantemente, aunque también ahora la estamos viendo en jóvenes también. Se está viendo en jóvenes, ¿no? Ajá. Bueno, es muy fuerte esto, que ya todos teníamos la idea que se veía en personas mayores y obesas. Esas eran las condiciones. Claro. Pero ahora usted me dice que también se puede ver en personas jóvenes. Sí, de hecho hay un aumento importante de la prevalencia de diabetes 2 en adolescentes en este momento, ¿no? Claro, interesante eso. Doctor, cuéntenos un poquito de este trabajo que se ha hecho, esta encuesta, el estudio Capture, o Capture, no sé cómo se pronunciará. Cuéntenos un poquito cómo surgió la idea y cuáles fueron las conclusiones del trabajo. Mire, el estudio fue un estudio muy grande que se hizo en casi más de 10.000 pacientes diabéticos tipo 2 en 13 países y en 5 continentes. Ajá. Yo tuve el honor de presidirlo acá en la Argentina, y fue un estudio que se dedicó a evaluar la presencia de enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2. Uh-huh. El punto es que encontramos a nivel mundial un 34% de pacientes que tenían enfermedad cardiovascular y diabetes, o sea, uno de cada 3 pacientes con diabetes tipo 2 tiene una enfermedad cardiovascular asociada, pero en la Argentina esa prevalencia fue mayor, fue del orden del 40,8%, casi, digamos, el 41,8%, ¿no? Casi 7 puntos arriba de lo que es la población general. Tremendo es eso. Sí, es un dato fuerte, sí, la verdad que es un dato importante. ¿Y por qué se da en Argentina más que en otros países? ¿Por qué? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con varios factores. Creo que realmente estamos teniendo un estilo de vida que no es del todo saludable en Argentina. La prevalencia más grande que encontramos estuvo asociada a pacientes que tenían hábitos de fumar, pacientes que tenían presión arterial alta, que es un cofactor muy importante, un factor asociado muy importante. Casi el 80% de los pacientes tenían hipertensión arterial. Uh-huh. El estilo de vida sedentario, y también muchas veces asociado, creo que también un poco al estrés, ¿no?, que se vive en nuestro país, ¿no? Claro, sin duda el estrés. Es decir, que usted nos está hablando de factores de riesgo importantes, la obesidad, el cigarrillo, la dieta, el sedentarismo. Digamos que todo esto va en contra, obviamente, lo que se llama el síndrome metabólico, ¿no es así? Si no me equivoco. Exactamente, sí, exactamente. Y que hace que, bueno, el riesgo no solo sea de los problemas diabéticos, sino cardiovasculares.
Este estudio, ¿cuánto tiempo llevó, doctor? ¿Cuánto tiempo estuvo? Este estudio se hizo prácticamente durante el curso de un año, digamos, abarcó, ya digo, fue un estudio de corte transversal, abarcó digamos, desde más o menos el mes de septiembre del 2019 hasta mediados de abril, junio del año 2020, fue un estudio muy grande, y finalizó con estas conclusiones, digamos, ¿no? O sea que 4 de cada 10 pacientes argentinos con diabetes tipo 2 tienen un evento cardiovascular asociado, claro, o una enfermedad cardiovascular asociada. ¿Y estas enfermedades son graves, digamos, son de riesgo de vida? La más importante que encontramos fue la enfermedad coronaria, o sea, claro, el infarto de miocardio, básicamente, claro, ¿no? Tremendo. En segundo lugar, encontramos la presencia de accidente vascular cerebral y enfermedad de la carótida. Ajá. Y nosotros también tuvimos en la Argentina particularmente una alta prevalencia de enfermedad arterial periférica, es decir, de lesiones de las arterias de los miembros inferiores, lo que ustedes saben que lleva con el tiempo a amputaciones, ¿no es cierto? Claro. Otro dato significativo en la Argentina fue también la alta presencia de insuficiencia cardíaca. Estos fueron todos los principales eventos cardiovasculares que encontramos asociados en los pacientes con diabetes tipo 2. Con diabetes tipo 2, pero a ver, doctor, esto usted nos habla de una situación bastante grave dentro de la población general, ¿no? Sabiendo que hay un 40% de personas que tienen diabetes y que tienen aparte de diabetes un episodio cardiovascular. ¿Y qué cantidad, usted sabe en la población general, qué cantidad de personas tenemos con diabetes tipo 2? ¿Qué prevalencia tenemos? Usted dice con diabetes tipo 2. Claro, ¿cuánta en nuestra población? Bueno, usted sabe que eso, de acuerdo a la última estadística de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, sí, la prevalencia de diabetes en la Argentina aumentó. Normalmente estábamos en el orden del 8%, y ahora estamos en el orden del 12%. La última década esto aumentó significativamente. Vuelvo a insistir, creo que tiene que ver con todos los factores de riesgo, claro, y el tipo de estilo de vida que estamos llevando, ¿no? Es así. A ver, es decir que el 12% de la población está con tipo de diabetes. Sí, estamos hablando de muchos millones de personas. Sí, la verdad que aumentó bastante considerablemente en los últimos años. Sí. Pese a todos los esfuerzos que se han hecho en cuanto a prevención y todo, pero sin embargo la cifra no ha mermado, ¿no? No ha mermado. Usted pertenece a la Federación Argentina de Cardiología, si no me equivoco. Yo soy médico endocrinólogo, yo pertenezco a la Sociedad Argentina de Diabetes. Ah, de diabetes, correcto. Lo interesante de este estudio es que fue hecho precisamente por médicos endocrinólogos y diabetólogos, es decir, porque, claro, si lo hace el estudio el cardiólogo, corremos el riesgo de lo que se llama un sesgo, es decir, la gente que tiene problemas cardíacos va al cardiólogo, ¿no es cierto? Claro. Pero al ser un estudio realizado por endocrinólogos y médicos generales y diabetólogos, tiene realmente un peso de fuerza bastante importante, porque realmente abarca a la población general de diabéticos, claro, no solamente el diabético que ya sabía que tenía problema cardíaco o al cardiólogo, no sé si me entiende el concepto. Sí, entiendo que, claro, entiendo el tema del sesgo, es decir que hay una cosa que no es tan objetiva, ¿no? Cuando hablamos de sesgo. Exactamente. Hay algo ahí este estudio cuidó precisamente que el 50% de los pacientes asistieran a médicos generalistas o fueran médicos que se estaban atendiendo en la atención primaria, y 50% de los pacientes estaban siendo vistos por médicos especialistas, pero no en cardiología, sino en diabetes y endocrinología, ¿no? Claro, correcto, está claro, doctor. A ver, ¿hay algún tipo de trabajo, de campaña que se está proyectando? ¿Algo para la población en general, para que tomen conciencia de esto que usted está diciendo, de la importancia de la vida saludable? Se están iniciando programas, digamos, en todo el país de prevención. De hecho, el Ministerio de Salud de la Nación acaba de publicar las guías de atención del diabético tipo 2 en la Argentina, en la que tuve la ocasión de participar también en la redacción. Se está haciendo una tarea muy importante en cuanto a la necesidad de prevención. De todas maneras, claro, todo esto de la pandemia es como que por decirlo así, puso una especie de paréntesis, ¿no? Porque lamentablemente obligó a que la gente estuviera más sedentaria, digamos, desde el marzo del año pasado, que empezó toda esta crisis de infección por coronavirus. Mucha gente se tuvo que dejar un poco la actividad física, quedarse en sus hogares, a veces aumentó su peso. Bueno, todo esto también fue un factor de contratiempo, digamos, en la aplicación de la guía, ¿no? Claro. Es evidente, doctor. A ver, un poquito para ir terminando. Usted, a ver, ¿qué consejos le daría usted a la población en general, la gente que nos está escuchando,
como, bueno, consejos para prevenir un poco estos episodios. Yo creo que sí. Lo que tiene que tener claro el diabético, que el paciente diabético tipo 2, que el control de la glucemia no es suficiente. Esto me parece que es un concepto muy importante. O sea, el control de la glucemia solo no sirve para prevenir el evento cardiovascular. Si el paciente diabético tiene esta conciencia, digamos, tiene que tener claro que tiene que tener bien controlado su colesterol, que tiene que dejar de fumar. Uno a veces todavía encuentra pacientes diabéticos tipo 2 con alto riesgo que siguen fumando, y es importante combatir el sedentarismo, digamos. Hay que tratar de hacer lo que uno pueda en su casa, caminando o haciendo la actividad física que uno pueda, pero es muy importante tratar de reducir al mínimo el tema del sedentarismo, ¿no? El sedentarismo, básicamente eso. Se entiende. A ver, doctor, acá un oyente nos pregunta, un poco para terminar, ¿las vacunas pueden tener algún problema si son aplicadas a diabéticos? No, de hecho no. De hecho, digamos, yo creo que los diabéticos sería una población que se podría potencialmente beneficiar muchísimo con la aplicación de vacunas. De hecho, esto resultó beneficioso, por ejemplo, en el caso de la vacuna de la gripe y en el caso de la vacuna de la neumonía. Hoy sistemáticamente a todos los pacientes diabéticos les recomendamos al llegar a la etapa invernal la aplicación de vacunas para la gripe y neumonía. Claro. La vacuna del COVID todavía tenemos menos evidencia. Usted sabe que recién están llegando las primeras vacunas al país, y la verdad que tenemos todavía no demasiada experiencia en esto, digamos, ¿no? Y tampoco, o sea, hay en el mundo mucha experiencia en esto. Claro, ¿no? Sí, seguro. Excepto por algunas vacunas, pero, digamos, esto todavía es un tema que, por supuesto, va a requerir seguir profundizando el análisis y los estudios, ¿no? No, yo digo porque, a ver, nosotros sabemos que los pacientes diabéticos tienen un riesgo aumentado respecto al COVID, ¿no? y las consecuencias. Por eso digo que a lo mejor, claro, usted bien lo dice, todavía no tenemos alguna evidencia que diga que las vacunas pueden ser beneficiosas y que no traigan efectos adversos, pero yo lo veo desde esa forma, ¿no? Desde ese lugar. No, sí, hay vacunas que ya han demostrado eficacia en la producción de anticuerpos contra el SARS-CoV, por ejemplo, la vacuna de Pfizer demostró evidencia, sí. La vacuna, digamos, de AstraZeneca está en etapa ya fase 3, o sea, hay vacunas que están muy avanzadas. Ciertamente, probablemente el diabético y el paciente obeso van a ser, digamos, la población blanco más importante que hay que tratar de proteger, porque son los que están más expuestos a este tipo de infección, ¿no? Doctor Guillermo Deusaide, le agradecemos muchísimo su tiempo. Bueno, creo que esperemos que la gente tenga conciencia, tome conciencia, que no solo hay que cuidarse contra el coronavirus, sino contra otros elementos, ¿no? Un poco los tenemos de lado, como usted bien dijo, esta vida saludable, la dieta, hacer actividad física, no fumar, son todas cosas que hay que tenerlas siempre presente. Claro, y sobre todo no dejar de ir, esto le digo una cosa que me parece muy importante antes de terminar, no dejar de ir al médico, porque a veces los pacientes con el temor del COVID no van a la consulta programada que tenían. Eso está pasando, y entonces muchos diabéticos que antes estaban controlados, en esta etapa última, se dejaron de controlar, se dejaron de hacer análisis, se dejaron de ir al médico, y entonces esto ha traído lo que yo llamo los efectos colaterales del COVID. Un auge de la obesidad, un auge del sedentarismo, un auge de la diabetes descompensada. Después ese mismo diabético uno lo ve en la terapia intensiva, o lo ve en la guardia con una citoacidosis, o lo ve, digamos, con un infarto de miocardio de terapia intensiva. Claro, entiendo. Entonces, a pesar de que hay que tomar medidas restrictivas en cuanto a la circulación, de todas maneras no perder el contacto con el médico atendiente, ¿no? Perfecto, doctor. Eso está está clarísimo, y creo que es muy importante esto, que la gente esté al tanto y que tome conciencia que no debe dejar de controlarse. Hemos hablado también con un médico oncólogo conocido y que él nos decía lo mismo, que la gente ha dejado de hacerse los controles, y eso es tremendo. Totalmente. es tremendo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Hasta luego, gracias. Bueno, ha sido el doctor Guillermo Deusaide, que es médico especialista en diabetes, endocrinología, metabolismo, y que, bueno, con él hemos charlado, ¿no? De que la diabetes tipo 2 aumenta, cuadriplica el riesgo cardiovascular.